¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Damos comienzo a este casi todo, ¿verdad?, de día viernes, ya en la antesala de lo que va a ser el fin de semana. Por suerte llegamos a este día tan esperado, una jornada radiante en la ciudad a pleno sol, un poco más fresco que otros días, pero una jornada muy agradable en la ciudad de La Plata, en Berisso y también en la ciudad de Ensenada, todo lo que tiene que ver con la zona de influencia. Y estamos aquí en Casi Todo, ¿verdad?, y justamente reflejamos las informaciones de estos tres lugares de nuestra región. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de muchas cosas y compartir algunas cosas que ya han pasado. Por ejemplo, el reclamo de los familiares del Ara San Juan, este submarino que ya hace varios meses que lamentablemente desapareció y no hay ningún tipo de dato de información de lo que ocurrió. Y está el testimonio de los familiares de las víctimas que dicen que el Estado no se hace cargo de esta situación, el Ministerio de Defensa, la Armada por otro lado, y está el testimonio de varios familiares en las redes sociales que hablan de este tema que preocupa y que sigue habiendo no respuestas de parte del Estado. Otra de las cosas que están pasando en la República Argentina, que pasaron el día de ayer, tiene que ver con esta marcha que se realizó en los tribunales en Capital Federal. Una marcha que fue organizada por el abogado constitucionalista Daniel Sbasay. Una marcha en donde se le reclama a ciertos jueces federales el tema de los juicios políticos y el poco avance que ellos creen que existen estas causas, o la liberación hace muy poquito tiempo de funcionarios del anterior gobierno. Con el ejemplo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, vemos como hay una avanzada de la justicia hacia la política. Por eso esta marcha, pero el dato anecdótico es que en la marcha había banderas que reivindicaban a los genocidas de la última dictadura militar. Y esto es quizás el detalle y la preocupación, porque se vieron banderas hablando de los genocidas en buenos términos, y realmente es algo a esta altura del partido muy difícil de digerir. Y si hablamos de la última dictadura militar, también en el día de ayer veíamos las declaraciones de Esmeralda Mitre, esta actriz, hija de uno de los referentes máximos del diario La Nación, que es la mujer de Vladimiro Lo Pérfido, y en sintonía con lo que dijo Lo Pérfido respecto a la última dictadura militar, esta cuestión de negar que fueron 30.000 detenidos desaparecidos, ella también habló, pero sobre lo que fueron las víctimas del Holocausto. Dijo que no fueron 6 millones las víctimas. Víctimas más, víctimas menos, digamos. El tema es el negacionismo que intentan ejercer y esta cuestión de deslindar responsabilidades. Los números no importan tanto, sí que importan, pero después pido disculpas, Esmeralda. Pero lo cierto es que en sintonía con su marido se mete en temas muy sensibles, hablando un poquito así como a la pasada, a la ligera, de cuestiones tan pesadas y tan densas como fueron las víctimas de la dictadura y las víctimas del Holocausto en el último siglo XX. Algunas de las cosas que están pasando, que pasan en la República Argentina, pasamos rápidamente a los títulos del programa del día de hoy. Farmacéuticos y farmacéuticas bonaerenses rechazan el fallo de la Procuración Nacional que permite que Pharmacity se instale en la provincia de Buenos Aires. Va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Floricultores en crisis por los aumentos. La ciudad de La Plata es el polo floricultor más importante de la provincia, pero en la actualidad está atravesando una crisis muy fuerte por los altos alquileres y los aumentos de los agroquímicos, las semillas y otros productos que utilizan para realizar justamente su trabajo, Tarifazos y salarios con techos muy bajos. Hoy nos van a visitar Mariano Pinedo, diputado provincial de Unión Ciudadana, y Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Nos vienen a hablar sobre cómo inciden los tarifazos en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Pichicho en Guajira, esto parte de la agenda que va a estar Rocío Roy comentándonos. Algunos planes para este día sábado. Por ejemplo, decíamos Pichicho que va a estar en Guajira y otras cosas más que van a estar aquí en la pantalla de TV Universidad. Ahora sí pasamos a la primera información. Decíamos la preocupación que existe en los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires por este fallo de la Procuración Nacional que habilitaría la instalación de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el vicejefe de Gabinete Nacional está directamente, es accionista de la empresa Pharmacity y sabemos la presión que ejerce desde su lugar. Por eso el reclamo de los farmacéuticos locales. Compartimos la palabra del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de La Plata en la voz de su vicepresidente. Lo escuchamos.
La Procuraduría ya hizo su dictamen, que fue favorable a Pharmacity en este caso. Si bien no es vinculante, esto quiere decir que la Corte puede decidir otra cosa contraria a lo que dice el dictamen, pero obviamente este dictamen está dirigido a la Corte para que dictamine a favor de Pharmacity, porque ya sabemos la presión política que hace Quintana sobre la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que se instale Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, ¿qué significa? En realidad lo que significa primariamente es que vulnera nuestra ley, porque nosotros tenemos una ley que nos regula y dice que las farmacias tienen que estar en manos de los farmacéuticos, en cualquiera de sus sociedades o unipersonal. Es comandita simple o sociedad responsabilidad limitada, SRL. En este caso sería una sociedad anónima, donde no hay un responsable atrás de esa farmacia. Nosotros somos responsables los farmacéuticos de las farmacias, de nuestras farmacias. Incluso en las sociedades siempre hay un farmacéutico responsable. En este caso no, las sociedades anónimas priorizan capitales y no lo humano, así que acá los medicamentos quedarían en manos de sociedades anónimas sin ninguna responsabilidad en cuanto a hacer frente a los pacientes, ¿no? En este caso, como sabemos, Pharmacity es un pharma-shopping, un gran shopping, que nosotros decimos, si le rinde tanto todo lo que es polirrubro, que se dedique a eso, y no que en medio o en el fondo ponga un mostradorcito con medicamentos, que la verdad desvirtúa totalmente la parte sanitaria, es decir, que uno recibe pacientes, no clientes, para que compren y gasten en la farmacia. La verdad que uno viene a la farmacia con una dolencia, con un hijo enfermo, un padre enfermo, y la verdad que encontrarse con que venden chocolates, papas fritas, yo he ido a una que casi me muero, jabón en polvo, café, fideos, sándwiches de milanesa en la heladera, es decir, se desvirtúa totalmente lo que es una farmacia. Pero bueno, aparentemente ni la gobernadora ni el ministro de Salud dicen nada al respecto, no avalan sus leyes, no defienden a los ciudadanos de este tipo de comercio, y no avalan esta farmacia sanitaria que tiene una red impresionante en la provincia, porque si bien es una ley que regula, lo que ha hecho es beneficiar a los pacientes. Se pensó en eso porque hay farmacias en pueblos que tienen 700 habitantes, y la verdad que el colegio estimula a ese farmacéutico a que vaya a ese lugar, que económicamente no va a ser rentable. Y continuamos en este Casi Todo de Verdad de día viernes, ahora compartiendo información nacional, local y provincial en este primer compacto de noticias. Resumimos en breves líneas estas informaciones. Por ejemplo, Sambaigós, música y danza de raíz. Queda muy poco tiempo para que apoyes esta propuesta de arte independiente. Conoce más de Sambaigós y colabora para la compra de vestuarios de la nueva obra entrando en la página www.propagaindeas.com. Hay recompensas para todas las colaboraciones. Sambaigós nace en el año 2013 en La Plata bajo la dirección de Rodrigo Quevedo Fuentes. La propuesta es sobre las artes escénicas en la que intervienen las danzas folclóricas. Idioma sin público en calle 46 a partir del día lunes 16 de abril. La recepción de trámites y consultas de La Plata se concentrará en 7 entre 41 y 42. Desde ese día no habrá más atención al público en la sede de 46 entre 12 y 13. Las oficinas de calle 7 serán de centro de atención al afiliado en nuestra ciudad y el horario de atención es de 8 a 15 horas para consultas, seguimientos de trámites y otras gestiones. El gobierno se ata a la meta del 15%, pero ese objetivo parece cada vez más lejano. El INDEC presentó la inflación de marzo, que trepó al 2,3%, lo que hizo que el primer trimestre de aumento ya alcance el 6,7%. Las consultoras privadas proyectan más del 20% de inflación para el año 2018. Y estamos ahora junto a nuestro compañero Juan León. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien. Hoy no vino Vero, pero vine yo. Sí, le mandamos un saludo muy grande a Verónica, que tuvo un problemita ahí, una operación de un familiar. Ah, no, una operación de ella. De ella misma, una muela le están sacando. Sí. Un beso muy grande, Vero. Espero que no esté sufriendo. Se va a incorporar la semana que viene. Yo me parece que ya está, no vengo más. Que funcione bien la anestesia, ¿no? Por supuesto. Le mandamos un beso porque, bueno, nuestra compañera hoy, nosotros la bancamos de acá, le mandamos un saludo enorme. Bien, Juan, pero estás vos acá, que es lo importante
para hablar de lo que está pasando en el conurbano de la ciudad de La Plata, ¿no? Bueno, como vos bien sabés, Camilo, agarramos la camioneta de TVU, salimos a recorrer los barrios. Esta vez vamos a presentar la situación de Abasto. Es una localidad que queda a 15 kilómetros del centro de la ciudad de La Plata. Uno tiene que agarrar la ruta 36 para empezar a ver cómo va cambiando el clima de la localidad. Ahí viven alrededor de 7.000, 8.000 personas y se dedican básicamente a un sector productivo que si uno no se retira de la ciudad no se entera qué es lo que está pasando. Vamos a contarles y vamos a escucharlos a ellos cuál es la situación de los floricultores. Te cuento, Camilo, los floricultores en la ciudad de La Plata son un gran sector que es de orgullo para todos los platenses. Ahí estamos compartiendo una placa, ahí dice los floricultores de la localidad de Abasto, son más o menos 250 familias productoras. Ellos producen alrededor del 60% de las flores que se comercializan en todo el país. Ajá. Pensamos en las flores que te venden los chicos en el centro, por ejemplo, o cuando vas a hacer un regalo y vas a una florería. Bueno, estás consumiendo esta producción que hacen los vecinos de Abasto. Alrededor de 130 millones de varas florales se plantan y alrededor de 1.200.000 plantines, 1.200.000 plantines en estas 150 hectáreas de producción cubierta, porque el sistema que tienen los floricultores de la ciudad de La Plata no es al aire libre. Y esto es uno de los principales problemas que tienen que enfrentar a la hora de las subas del dólar, porque está muy atado a lo que tiene que ver el precio del nylon, el precio de los plantines, el precio también de las semillas. Es muy caro y cada vez es más dificultoso. Me imaginaba, Escobar es como la llamada capital de la flor, pero la ciudad de La Plata ya le ha sacado el puesto, me parece, ahí lo ¿no? que estábamos viendo es que tanto Escobar como la ciudad de La Plata son dos regiones de la provincia de Buenos Aires que pican en punta y sepamos, acá lo que se está produciendo 15 kilómetros también se exporta. Claro. Recorre todo el país. Las flores, como digo, las flores que todo el mundo compra o adquiere, están hechas acá. Son el orgullo platense, pero parece que se están olvidando de la situación de ellos. Por eso fuimos y les preguntamos cómo viven en esta época y cómo producen. Bien, compartimos la primera parte entonces del informe En la Calle. Nuestro compañero Juan León y en las cámaras Julián Cáneva. Lo compartimos. En la Calle. Vos acá producís flores. ¿Con quiénes lo producís? Hola, produzco más que nada con mi familia. Acá todos los productores son productores familiares y hemos trabajado acá desde que tengo uso de memoria. ¿Y ahora cómo está el mercado? Porque ustedes también dependen mucho del dólar. No, el mercado ahora, por ejemplo, está en pique. Hace 2 meses que no hay venta casi, apenas se está subsistiendo. Muchos productores han dejado de subsistir, han tenido que abandonar las quintas por el alto coste que lleva esto. ¿Y cuánto más o menos uno tendría que estar pagando de luz si produce? Y hace 3 años atrás pagamos 700, 800, ahora nos pasamos a 4.000, entre 5, y ahora en invierno calculamos que vamos a llegar a entre 8 y 10.000 pesos. Así que tenemos menos de 15 invernáculos. ¿Ustedes se han podido reunir con el intendente? Algunos compañeros, porque nosotros tenemos una organización que se llama Frente Agropecuario Regional Campesina, en la cual sí tuvieron la posibilidad de reunirse y estábamos juntando la boleta de la luz para mostrarle la cantidad que estamos pagando, siendo la agricultura familiar, teniendo un ingreso mínimo y el abandono completo que hay para el sector, porque no hay ningún tipo de acompañamiento. No ha habido ningún tipo de otra política pública para decir apuntado a nosotros. ¿Qué políticas serían interesantes para que ustedes puedan mejorar la producción y vuelva a crecer? Nosotros necesitamos proyección de la producción a nivel provincial para poder empezar nosotros también tener una proyección de vida a medida que vamos avanzando, porque la condición de vida que estamos llevando nosotros es inhumana. Este trabajo es muy esclavizante. Acá no hay feriado, no hay fin de semana. Cuando hay, tiene que hacerlo. Los domingos
acá se trabaja, acá por lo menos un feriado para que no trabaje tiene que ser únicamente, creo que en invierno, porque en invierno no se pasa rápido las flores, pero en verano no hay un descanso de un solo día. Tenés que regarla y tenés que cosechar todos los días. Y otra cosa nosotros no sabemos qué hacer. Mira, yo en mi caso desde los 11 años vivo entre las flores y nunca he realizado otro tipo de trabajo. Amamos nuestro trabajo, lo defendemos como podemos y ver a compañeros que están dejando de producir después de 20, 30 años haciendo las mismas cosas es una situación bastante complicada. Ahí veíamos entonces la primera parte de En la Calle, los floricultores de la localidad de Abasto. Bueno, y la preocupación que existe, ¿no? Bueno, ahí están hablando que tienen una factura de 10.000 pesos. O sea, pasaron de pagar 700 pesos a 10.000. ¿Cuánto uno tiene que producir más para poder solamente pagar la luz? Es verdaderamente muy costoso producir en la zona de Abasto ahora, en el último tiempo, que ha cambiado no solamente el precio del dólar, sino también que se han disparado los precios, como por ejemplo el tema de la luz. Y algo que hay que, bueno, prender la luz de alerta, que tiene que ver con que son familias que se van pasando los padres a sus hijos estos conocimientos para ser floricultores. Y hay muchas familias que ya han dejado de hacer esto y, bueno, se han tenido que mudar, se han tenido que ir. Bien, Juan, eso tendrá su continuidad el próximo día lunes con la segunda parte de En la Calle. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Un adelanto? Bueno, lo que vamos a ver el día lunes tiene que ver con cuánto les cobran, quién les cobra el alquiler y si a ellos les sirve o no, porque generalmente son los que hacen las inversiones. Pero bueno, el lunes vamos a ver la segunda parte de En la Calle para seguir conociendo cuál es la situación de estos floricultores, nuestros floricultores de Abasto. Bien, muchísimas gracias, Juan. No, por favor. Y otra información que vamos a compartir ahora tiene que ver con un trabajo que hiciste en el día de hoy, porque sabemos que preocupa y mucho la intervención del PJ a nivel nacional y cómo puede repercutir en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí nuestro entrevistado lo que va a decir es a ver si esto también se aplica para la ciudad y para la provincia. Así que, bueno, atentos todos aquellos que son militantes, que tienen un pensamiento político, porque, bien decías en la apertura del programa, pasa algo raro con aquellos que militan, pasa algo raro con los partidos políticos y la representación. Bien, muchísimas gracias, Juan. No, a vos. Ahí sí, compartimos entonces la palabra de una de las autoridades del PJ de la ciudad de La Plata, justamente el vicepresidente, lo compartimos. Finalmente, la jueza Servini de Cubría intervino el Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Cómo es esto visto desde la ciudad de La Plata? Bueno, por lo pronto, transmitirle tranquilidad a los afiliados, a los adherentes, que el Partido Justicialista de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, sigue funcionando normalmente dentro de los carriles legales. Se han hecho las asambleas, los congresos ordinarios y se está trabajando con total normalidad. Ahora, a nivel nacional, sí, la jueza Servini de Cubría tomó una decisión por demás dudosa y fuera del marco legal, porque en realidad la justificación que pones es una crisis política que en todo caso se resuelve desde la política y no desde el ámbito judicial. La verdad es una medida un tanto arbitraria y peligrosa para la democracia y para el funcionamiento de los partidos políticos. Hoy el Partido Justicialista, el peronismo en general y el Frente Unidad Ciudadana emergen como la principal oposición al gobierno de Macri, al gobierno de Vidal, acá en La Plata al gobierno de Garro. Y ese posicionamiento político, evidentemente hay sectores que ya de dudoso peronismo, diría yo, que alineados al gobierno nacional y provincial, bueno, hacen estas denuncias y lo que tendría que resolverse en términos políticos lo llevan al campo de la justicia. Una justicia amañada por el gobierno que se involucran los partidos políticos y bueno, y genera una desestabilización tal que en el marco histórico es llamativo, porque han sido gobiernos, dictaduras que han intervenido el Partido Justicialista y que bueno, ahora entrado el siglo XXI tomen esta medida. La verdad que aparte atenta contra los intereses de los sectores populares que utilizan el partido como una herramienta política, una herramienta electoral para manifestarse. Si bien es cierto que el año pasado muchas fuerzas, muchos compañeros se presentaron por Unidad Ciudadana, el espíritu político hoy del Frente Nacional y Popular es clara oposición al gobierno de Macri, pero no por una posición porque sí, sino fundamentalmente a las medidas que están atentando contra el bolsillo del trabajador, con
un gran número de desocupados, con los tarifazos que atentan contra los comerciantes, contra el bolsillo mismo de cualquier ciudadano de a pie. ¿Esto que pasó a nivel nacional puede ocurrir en la provincia y en la ciudad? Mira, no están las condiciones dadas. Ahora, la justicia se maneja de determinada manera que a veces te hace dudar de todos los pasos a seguir. Los plazos legales del Partido Justicialista, se fue a elecciones internas en diciembre del año pasado, se llamó con el tiempo suficiente legal para que las elecciones se puedan realizar. Este año se llamó a un congreso ordinario también para actualizar la Carta Orgánica, así que en la provincia de Buenos Aires no tendría por qué haber problema. Ahora, en esta sociedad de algunos sectores de la justicia con el gobierno nacional, la verdad que nunca se sabe para dónde puede llegar a salir la bala. Continuamos con más información, seguimos resumiendo en este segundo compacto más noticias locales, nacionales y provinciales. Látigo Colli visita Los Hornos. El triple campeón mundial de la categoría superligero llegará este sábado a La Plata y acompañará la Noche Solidaria del Boxeo. El evento está organizado por Acción Solidaria en el Club Alumni de Los Hornos, ubicado en calle 148 entre 66 y 67 desde las 17 horas. Con la participación de 5 escuelas de kickboxing y boxeo habrá combates amateur y exhibiciones. Durán Barba invitado al retiro político de Vidal. Como ya parece ser una costumbre del gobierno provincial, Vidal suspende actividad en La Plata y se traslada a Chapadmalal con un invitado especial. Durán Barba, el gurú de las campañas de Macri, se suma para analizar lo que va a ser la segunda parte del mandato de la gobernadora con vistas a las elecciones del año 2019. Ya parece ser tiempos donde deben ir definiéndose las candidaturas, el futuro político de los referentes del PRO y la UCR. INVAP está en crisis. La empresa provincial INVAP, la misma que fue la encargada de hacer los satélites ARSAT 1, 2 y 3 y que recientemente había cerrado contrato con Holanda, Brasil y Bolivia para hacer reactores nucleares, está en una difícil situación. Tuvieron que pagar los sueldos desdoblados y negocian con el gobierno nacional para que les liberen partidas presupuestarias necesarias para cumplir con sus compromisos. Y en el día de mañana se va a realizar la asamblea universitaria aquí en nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde se van a elegir las autoridades para el periodo 2018-2022. Estamos viendo ahí lo que va a ser la transmisión y en dónde se va a poder compartir, justamente en el sitio web de nuestro canal TV Universidad. También va a haber una transmisión en directo desde Radio Universidad de La Plata, nuestra hermana, Ahí está, en directo. Ahí está la pantalla, la página. No es www, sino que es tv.unlp.edu.ar. Autoridades 2018-2022. Por supuesto, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata y todos sus funcionarios mañana sábado a partir de las 8 de la mañana. Tenemos un reclamo para compartir. Un televidente que nos mandó justamente estas imágenes. Estamos hablando de Osvaldo, que nos muestra este terrible bache, tremendo cráter podríamos decir, en la calle 3 y 58. Ahí estamos viendo las imágenes. Y bueno, complicado pasar por ahí y si andás en auto realmente es muy, pero muy difícil. Por supuesto está nuestro contacto abierto, nuestro WhatsApp, que es el 221-477-9079, para que también, como hizo Osvaldo, nos mande su reclamo. Así que le agradecemos mucho a este televidente. Nosotros vamos a hacer una pequeña tanda. Quédense, en minutos nomás tenemos aquí una entrevista muy especial. Va a estar junto con nosotros el diputado provincial Mariano Pinedo y también Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto, para hablar sobre los tarifazos en nuestro país. Quédense, ya regresamos. Obras para el dique. El municipio contempla la pavimentación de la calle 50 y 126, la construcción de la segunda parte del Parque Bicentenario y la puesta en valor de la histórica cabecera. La pavimentación de la calle 126 llegará hasta la calle 43. Algunos vecinos se habían mostrado enojados por el retiro de los adoquines de las calles porque entienden que son patrimonio de la ciudad. Ahora Berizo. Cerraron la paritaria los municipales. Se trata de una oferta del 15% en 3 cuotas y un reajuste del año pasado.
El aumento está compuesto por algo más del 9% para los meses de abril y mayo, para completar el 15% recién en el mes de junio. A partir de septiembre cobrarán el reajuste que llegará al 20,3%. Además tendrán por única vez 2 sumas no remunerativas de 900 pesos, sumados al aumento correspondiente de los meses de abril y mayo. TV Universidad volvió al Palo. Al Palo. Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa de Al Palo, a punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales. Todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al Palo te mostramos los eventos de La Plata, Berisso y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas. Y nosotros te las mostramos al palo. Al Palo, todos los jueves, 21:30, por TV Universidad. Laburantes. La actualidad sindical de nuestra región desde la mirada de los trabajadores. Con entrevistas, informes y coberturas de todo lo que pasa en el mundo del trabajo. Lunes a las 19, en vivo, por TV Universidad. La actualidad y la información de las universidades nacionales de todo el país en un solo programa. NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria realizado en nuestra universidad para todos los canales públicos del país. NotiU, los sábados a las 21 por TV Universidad. Segundo bloque de Casi Todo Verdad y vamos a estar hablando nuevamente sobre los tarifazos en la República Argentina. Tenemos 2 entrevistados que los presentamos de esta manera. Hoy nos visitan Mariano Pinedo, diputado provincial de Unidad Ciudadana, y Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Nos vienen a hablar sobre cómo inciden los tarifazos en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, estamos junto con Mariano Pinedo y Walter Martelo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, nuevamente este programa constantemente habla sobre el tema de los tarifazos, pero bueno, estamos buscando opiniones y es muy importante que estén acá para que den su punto de vista respecto a esto que nos preocupa obviamente y nos toca el bolsillo de cerca. Sí, por supuesto. Es uno de los aspectos de las economías, no solo regionales, sino de las economías individuales, familiares, que más preocupan, pero también de las economías productivas. Recién vos decías, y estaban mostrando el informe del impacto de las tarifas en la actividad de la floricultura. Eso pasa absolutamente en toda la actividad productiva, o por lo menos en la que depende mucho de ese insumo de energía, pero fundamentalmente preocupa en nuestras familias, ¿no? La incidencia que está teniendo en estos momentos la tarifa, a partir de los tarifazos que se vienen dando desde el 2016, pero ahora ya a niveles absolutamente irresponsables, porque afecta gravemente la capacidad que tienen nuestras familias de consumir elementos que son absolutamente básicos, que tienen que elegir no consumirlos en función de la necesidad de pagar esas tarifas absolutamente irresponsables. Me parece que hay ahí, en la mayoría de los casos, no sé cómo lo están analizando desde la Defensoría, prácticamente en un salario promedio está impactando más del 20% de un salario promedio, lo cual si tenés que sumar al resto de los servicios y algunas cuestiones relacionadas con la vivienda y demás,
prácticamente están en condiciones de elegir no alimentarse, muchas familias. Claro. Así que me parece que hay una extralimitación grave. Y Walter, desde la Defensoría del Pueblo, me imagino la cantidad de denuncias, ¿no?, que deben haber recibido por el aumento de todos los servicios. Sí, en estos 2 años casi más de 50.000, a partir de que se implementó esto que se llama el reajuste tarifario, que más que reajuste ha terminado siendo, como bien dice el diputado, casi la condena a un nuevo tipo de pobreza, ¿no?, que es lo que nosotros denominamos los pobres por el sistema tarifario. Bien lo mencionaba el diputado también en el promedio que esto implica en el impacto sobre el bolsillo de un sueldo promedio, pero también pensemos en aquellos sueldos que son la mayoría, que los que están debajo de ese promedio. Hoy un jubilado que percibe 9.000 pesos está recibiendo facturas de luz y de gas, y nos han llegado muchos casos estos días de 3.000, 4.000, 2.000 por cada uno de los servicios. A esto hay que sumarle el agua y otro tipo de servicios complementarios, y prácticamente eso y los medicamentos los dejan ya en estado de absoluta vulnerabilidad. Y además me parece que hay un criterio utilizado que no se difunde mucho, pero que tiene que ver con vulnerar lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos en un fallo respecto a la tarifa de gas hace 2 años hablaron de un criterio de razonabilidad en la implementación de las tarifas. Hicieron mucho hincapié en que las tarifas deberían guardar razonabilidad respecto a los ingresos, en este caso familiares, que coincido que es donde quizás más va a empezar a impactar a partir de ahora y que venga el frío. Y ese criterio de razonabilidad no estuvo contemplado en ninguna de las audiencias públicas que se llevaron adelante para poder implementar estos servicios. Audiencias públicas que complementariamente digamos, hay que modificar en algún momento su legislación, porque terminan siendo un ámbito donde la oposición, las defensorías, las asociaciones de consumidores, contamos los incumplimientos de las empresas respecto a las inversiones, planteamos la situación de la irrazonabilidad, pero terminan siendo nada más que catarsis y convalidación. Entonces me parece que también llegó el punto de empezar a rever estas situaciones y que las audiencias públicas tengan un carácter vinculante. Vamos a compartir ahora una placa respecto de lo que en una familia tipo el gasto de servicios públicos ocupa, ¿no?, que cada vez lamentablemente es mayor. A ver si lo tenemos para compartir ahí. Ahí está en pantalla entonces. Bueno, estamos viendo ahí entonces realmente la preocupación que existe, ¿no? Y este porcentaje, ¿no? El 21% del sueldo va a los servicios públicos, algo que sigue aumentando y que sigue preocupando. Y en 3 años se triplicó, ¿no?, el costo de los servicios también. Sí, estaban en torno al 6%, si mal no recuerdo, ese promedio de incidencia del salario. Y tomo un poquito lo que decía la gente de la Defensoría, porque en verdad el marco regulatorio que establece las tarifas dice efectivamente que una tarifa tiene que contemplar el costo de prestación del servicio más un margen razonable de ganancia. Cuando se habla de un margen razonable de ganancia, parece un criterio medio amplio. ¿Qué significa un margen razonable de ganancia? Y precisamente lo que significa es que tengan una ganancia que no implique pérdida en el resto de los sectores que reciben ese servicio. Claro. Por ejemplo, en el salario, porque un trabajador también tiene que tener un margen razonable de ganancias, en última instancia, que su salario le rinda para vivir, para desarrollarse, para realizarse, para entretenerse, un montón de cuestiones que hacen a esa razonabilidad. Por eso la presencia de asociaciones de consumidores o la Defensoría del Pueblo en una audiencia, que es la que equilibra. Bueno, la empresa siempre va a querer ganar todo lo que pueda, pero del otro lado también hay que mantener la rentabilidad de las pymes, la rentabilidad de los comercios y el salario. Claro. Si la tarifa vulnera la capacidad de consumo básico, porque no hay que olvidar que es un servicio universal, es un servicio básico, universal, tiene que todo el mundo poder acceder sin perder otros derechos elementales como son la alimentación, los remedios. Me parece que ese es el equilibrio, no es solamente pensar, como muchas veces piensa lamentablemente este gobierno, de garantizar la rentabilidad de la empresa, porque ahí lo que hay es transferencia de recursos, no hay margen razonable de ganancia, ahí hay transferencia de recursos de los trabajadores a las empresas, que cada vez están más concentradas y cada vez están más sospechadas la
relación directa entre empresarios amigos del gobierno y esa rentabilidad irrazonable. Claro, o sea, se pasaría del 6% en el 2015 al 21% en la actualidad, que es más o menos el mismo índice que pasaba en el 2000, digamos, ¿no? Y realmente hay municipios en la provincia que han decretado la emergencia tarifaria, como es el caso de La Matanza, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esto se replica en otros municipios? ¿Es efectiva esta medida? Sí, yo creo que, porque en general cuando los municipios toman una decisión de esa característica se lo cataloga como una decisión política, quizás de confrontación. Yo creo que no lo es, y creo que más allá de la declaración, los municipios están en emergencia tarifaria. Vimos estos días la tarifa de agua del hospital de Esteban Echeverría, 372.000 pesos de agua. Y bien decía el diputado, o sea, cuando uno examina cómo le está yendo a la empresa para aplicar sobre un servicio de salud municipal, el único hospital municipal que tiene Esteban Echeverría, cómo le ha ido a la empresa AISA. La empresa AISA pasó de tener una facturación de 3.000 millones de pesos hace 2 años a 9.000. Que uno podría decir, bueno, tiene que ver justamente con esta recomposición, llamémosle tarifaria. Pero el problema es que ha tenido el último balance publicado de 2016, 400 millones de pesos de utilidades. Y es una empresa que está constituida por el 90% de composición estatal y el 10% que le corresponde a los trabajadores. Ahí tenemos claramente una empresa estatal, por decirlo de alguna manera, que le aplica tarifas al Estado, en este caso al municipio, al Estado municipal, impagables y afectando claramente otro tipo de derecho, que es el derecho a la salud. Entonces, es cierto, existe un desequilibrio absolutamente monumental entre las utilidades que han obtenido las empresas en este proceso de estos 2 años y cómo le está yendo a la gente, y en este caso a los municipios. Por eso yo, independientemente de la declaración de emergencia por ordenanza, que seguramente se irán multiplicando en la medida que a los municipios les empiecen a llegar las facturas, yo creo que de hecho los municipios de todos los colores políticos van a entrar en emergencia tarifaria, porque no van a poder hacer frente al pago de este tipo de tarifas. Ahí me gustaría hacer una aclaración. La emergencia tarifaria que declaran algunos municipios es respecto de las cuentas municipales, pero también es respecto de lo que está ocurriendo con los vecinos de esos municipios. A veces parece una declaración política, pero la emergencia te permite generar algunas herramientas. Nosotros, en mi caso, yo soy diputado por la segunda sección electoral y provengo de San Antonio de Areco, en donde el municipio además es el concedente del servicio de energía a la cooperativa local. En nuestra lectura, y acaba de firmar el intendente un decreto al referéndum en relación a esto, ese carácter de concedente, de autoridad también de aplicación respecto a ese servicio, nos habilitaba en el marco de una emergencia a establecer un cuadro tarifario que no afecte a nuestros vecinos y al gobierno local, previendo, o sea, intimando a la cooperativa a que retrotraiga sus tarifas, porque no es de interés de nadie que haya una cooperativa que encima tiene esta característica solidaria, que se llene los bolsillos, que genere máxima rentabilidad, que tenga cuentas llenas y personas que no puedan acceder a servicios elementales, básicos, que son derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, del servicio de agua o del servicio de electricidad. Me parece que ahí hay herramientas en el marco de la emergencia que exceden la declaración política. Hay herramientas concretas que permiten defender los derechos de los ciudadanos. Tengo entendido que Unidad Ciudadana en la provincia presentó un proyecto en la legislatura para congelar las tarifas y remitirlas al 2017. ¿Es así esto? Así es, sí, en el mismo sentido que también ocurrió en nuestro bloque en La Nación. El diputado César Valicente presentó un proyecto que apunta a esa política. Me parece que hay que analizarlo rápidamente porque acá están quedando en el camino muchísimas familias, muchísimos abuelos, muchísimas pymes, muchísimos comercios. Es un tema de gravedad. Repito, lo decías vos en el informe de recién. Producciones clarísimas que hacen al desarrollo de ciudades como La Plata y su cordón periurbano están en riesgo por esta exorbitancia de sistema tarifario, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Las audiencias públicas que se vienen realizando, que se realizaron, digamos, en parte al principio no, después sí, ¿tienen algún sentido de ser o es una pérdida de tiempo? Tal cual están diseñadas hoy, no.
porque justamente el insumo que se obtiene de las audiencias públicas es el que da fundamento, por ejemplo, a las presentaciones legislativas que están haciendo los diputados, en este caso de Unidad Ciudadana, porque uno ahí corrobora claramente cómo los niveles de inversión, los niveles de costos no acompañan el aumento solicitado por las empresas, en este caso al Ministerio de la Provincia o al Ministerio de la Nación. Y uno lo puede ver claramente cuando exponen, ¿no?, digamos, los integrantes de la Defensoría, ni los integrantes de las representaciones políticas, sino cuando intervienen claramente las asociaciones no gubernamentales que vienen estudiando y siguiendo este tema durante muchísimos años. Digamos, es cierto que había que recomponer tarifas porque digamos, había una creencia en que no se podía invertir con el cuadro tarifario que teníamos anteriormente, pero lo que es cierto es que se incrementaron y no cumplieron con ninguna de las inversiones proyectadas. Se ve claramente en La Plata con la empresa Edelap, si se quiere. Cada vez que hay una pequeña tormenta, digamos, vemos que se queda sin luz la mitad de la ciudad, la Defensoría recurre a Edelap, digamos, transmiten promesas de cumplimiento de inversiones que ya habían establecido las audiencias, no del aumento de este año, sino del año anterior, y que no se cumplieron, y respecto a eso tampoco hay un poder sancionatorio. Se convoca nuevamente a una audiencia pública, se expresan otra vez todos los actores con absoluta justificación, y no pasa nada, digamos, el aumento se termina convalidando. Por eso, digamos, cuando uno ve una iniciativa legislativa, también puede parecer que el poder legislativo no debería inmiscuirse en estas cosas de fijar las tarifas, pero la verdad que hoy los ciudadanos están absolutamente desprotegidos con el actual marco que se da. En el caso de la Defensoría del Pueblo tenemos el agravante de que la mayoría de las empresas, sobre todo las que operan en el conurbano, que son empresas vinculadas al orden nacional, como Edesur, Edenor, Metrogas, la justicia no nos otorga la personería a la Defensoría del Pueblo para poder actuar, diciendo que debería actuar el Defensor del Pueblo Nacional, claro, que hoy no está electo. Claro. Con lo cual hay toda una maraña que si no se destraba por el lado de lo legislativo va a ser de muy difícil cumplimiento, ¿no? Sí, perdón, no está electo y aparte nunca va a estar electo porque... Pues claro, requiere un acuerdo... Porque requiere un acuerdo muy amplio y nunca lo van a generar. Claro. Más allá de algunas conductas que dejan mucho que desear en ese sentido. Pero sí, las audiencias públicas estaban para esto, estaban para plantear que la resolución que fije la tarifa tenga elementos que permitan valorar esa razonabilidad de la tarifa, de un lado y del otro. El equilibrio se buscaba a partir de eso. Lo que se perdió también es el respeto a la institución de la audiencia pública, en donde las resoluciones que fijan tarifas ni siquiera refutan los argumentos o los datos o las cuestiones que están planteadas desde el sector consumidor. El sector consumidor tiene una sola forma de plantear su mirada, que es desde el ejercicio del derecho colectivo que ejercen las asociaciones o la Defensoría del Pueblo. No tiene una forma de ir uno a uno a defender su bolsillo. Claro. Por eso es gravísimo no darle entidad jurídica a la manifestación del Defensor del Pueblo o de las asociaciones. Distinto podría ser el caso de un referente opositor, que bueno, puede ser un discurso, pero cuando habla una institución que defiende intereses colectivos, lo tiene que meter adentro de la resolución y tratar de refutar. Y esto, claro, obviamente, no le dieron la más mínima bolilla. Marcelo, Walter, gracias por estar acá en el programa, por ayudarnos a entender un poco más esta problemática y seguramente más adelante los convocaremos para seguir hablando y debatiendo sobre este tema. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la agenda cultural. Cambiamos de tema muy rápido, como es este noticiero, muy cambiante todo, porque estamos con Rocío Roy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas. ¿Bien, bien? Bien, bien. Un poco resfriada con todo este tema del cambio, de que un día hace calor, el otro día hace frío, pero bueno, sí, sobreviviendo y con ganas de, porque es viernes. Te noto media nasal, así. Sí, bueno, yo ya tengo una voz especial, pero bueno, se puede notar que está más intensificada. Pero bueno. Sí, ¿qué tenemos? Para este fin de semana, sobre todo para hoy.
Hoy hay fiesta en Guajira. Vamos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la medianoche. Sí. Ahí en Guajira, en 49, 4 y 5, se va a estar presentando Pichicho, que es esta banda. Está buena esta banda. Es un Muy dúo, buena. ¿no? Va, no, cantan 2 personas, pero hay una banda Cantan en el dos, medio. claro, no, pero son Sí. 7. 7 personas. Siete Ufa, personas. súper Sí, banda. son muchas, hay que contarlas. Yo conté 7. Bueno, se van a estar presentando hoy, van a estar mostrando su último disco, su primer disco, su nuevo disco, que se llama No Todo Es Lo Que Parece. La verdad que tiene mucha onda, mucho color, combinan cumbia, rock, funk, así que no le puede no gustar a nadie porque tienen distintos tipos de música, distintas variedades. Bueno, estuvimos hablando con Juli, que es la voz y percusión de la banda, y bueno, ahí lo vemos. Tírame un poco de zoom, zoom, sube al valor el volumen, levanta los brazos y baila hasta que te duela el vaso y suena el boom, boom. Tírame un poco de zoom, zoom, sube al valor el Vamos a estar presentando este viernes 13 de abril en Guajira, 49, 4 y 5. Va a estar sonando Pichicho junto a los amigos del Chávez que vienen desde Morón a presentarnos su cumbia electrónica. Va a ser una fiesta muy grande que va a tener muchos colores y vamos a estar presentando también nuestro EP que se llama No Todo Es Lo Que Parece, que pronto va a estar además presentando un nuevo videoclip de este tema. Es un EP con 6 temas que tiene Boom, que es un tema que ya presentamos el año pasado, un videoclip. Tiene además Todo No Se Puede, que es un tema del primer disco que está reversionado para la radio, así que pueden escucharlo en YouTube, también lo pueden escuchar en Spotify y pueden conseguir el viernes 13 el físico ahí también para llevárselos a sus casas. Va a haber muchos invitados especiales que se van a sumar a tocar con nosotros nuestros propios temas. Va a haber también covers que estamos reversionando para sumar a la fiesta, así que los esperamos a todos porque va a ser una fiesta muy grande. Pichicho es una propuesta de varios estilos musicales. Tenemos de cumbia, funk, rock. Pasamos por todo un poquito, siempre nos gusta mechar con todo eso. Y eso es raro porque cada uno, viste, viene de distintos géneros. Entonces medio que al mezclar todo, yo por ejemplo yo escucho heavy metal toda la vida, escuché eso. Pero bueno, al mezclar todo eso, por ahí salen cosas re interesantes. Y siempre nos gusta tocar con los chicos de Puertas, con los chicos de Hábitat y Luis. Son como bandas que nos llevamos muy bien porque hacemos más o menos el mismo estilo, vamos para ese lado. Somos 7, venimos de todos lados, ¿sí? Algunos somos estudiantes, otros estamos trabajando acá hace ya un tiempo. Tenemos guitarra, bajo, batería, 2 voces y después tenemos los vientos, que tenemos trompeta y saxo. Nada, de a poco, nos fuimos sumando de a poco. Al principio éramos 5, después fuimos 8, ahora somos 7. Vamos por ahí tratando de acomodarnos como podemos, ¿viste? Porque también es muy difícil, al ser tantos músicos, poder lograr una estabilidad. Es algo que disfruto muchísimo hacer, que disfruto con mis compañeros también mucho. Eso es lo que más valoro por ahí, la interacción que hay con mis compañeros de la banda. Ahí está, Rocío. Entonces, Pichicho, la opción. Bueno, ahí estaban Pichicho. Las anticipadas están 100 pesos y en puerta 120. La verdad que es súper recomendable. Vayan. Y para los que son más tranquilos, que les gusta más lo tranqui, tomar una birra y escuchar música, hoy en Ciudad Vieja se va a estar presentando, uy, estoy medio trabada, Carlos An, que viene desde Barcelona, viene a presentar su nuevo disco, Mapa Mental. Va a estar con una banda platense, que es Canciones para Viajar. Y bueno, las anticipadas se pueden conseguir en la disquería o si no haciendo reservas por el Facebook de Ciudad Vieja. Bien. Y bueno, vayan también, que va a estar bueno. Bueno, gracias Rocío. No, de nada. Y si viene el fin de semana te propongo que veamos juntos el Dale, clima, a a ver qué va a pasar mañana y el domingo. Para la cuestión climática está hoy parcialmente nublado, una mínima de 12, una máxima de 20. A ver qué va a pasar para el día... Ahí está, viernes. Se nos pasó ahí el jueves antes. Y hoy sí, el día sábado. Parcialmente nublado, mínima 15, máxima 22.
empezando entonces este fin de semana fresquito, nublado, pero con muchas ganas de salir, ¿eh? Sí, hoy hay que salir. Ya Sí. está, no me importa el frío, no me importa nada. Ya nos vamos nosotros con toda la gente acá del canal a tomar algo por ahí, ¿eh? Obvio. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo día lunes. Excelente fin de semana para todos. Y como siempre, nos vamos con música, Las Morochas, Chaleco Antibalas. Hasta el lunes. Chau. Esa parte mía queda para vos. Los restos me los dejas para la vuelta. No te preocupes, amor, es tarde ya. Y la dura noche se escapa de frío.